Acá no queremos cometer ninguna contravención ni nada raro. Las hacemos todo el tiempo, Sí, aunque no lo sepamos. Estamos Sí. todo el tiempo haciendo contravenciones. Sí, yo creo que lo que se llaman los códigos, ahora vamos a ver bien qué es, pero los códigos de contravención como son muy pocos conocidos. Igual vieron que como esto es más de... Hola Rama, me olvidé. ¿Qué tal, qué tal? Juli ¿Cómo también, va? ella ya estábamos afuera. Hola, Raúl. Bienvenido, Raúl también. Hola, Raúl. Vieron que está esa cuestión que lo vimos en cívica o formación ética y ciudadana, depende en qué momento se hizo la ERSA, se llamó en los 70 esa materia, ¿no? de cívica. Esto de que, bueno, se presupone que uno debe conocer la ley. Por ejemplo, yo no puedo decir, no sabía que era delito el homicidio, por ejemplo, ¿no? No vale como argumento. Claro, ponele, ¿no? O desde eso que es un... Es trampa. Sí, eso es una estupidez porque, bueno, todo el mundo sabe que el homicidio, bueno, en determinadas circunstancias es un delito, pero bueno, hay cuestiones menores que muchas veces se argumenta, bueno, no conozco. Por ejemplo, pasa mucho con los extranjeros, sobre todo cuando se va a un país con una cultura bastante diversa, o diversa muy diferente a la nuestra, bueno, uno debe saber la ley local, digamos, para justamente no cometer alguna ilegalidad. En este caso, vamos a hablar del código contravencional, y vamos a hablar del código contravencional porque hay una iniciativa en el gobierno municipal de modificar el actual código contravencional. Entonces, bueno, queremos saber un poco cuáles son estas modificaciones que se están planeando, y para conocer esas modificaciones tenemos que saber más o menos también en dónde estamos parados hoy en día. Sí, también, ¿qué es un código contravencional? Ujú. Podemos decir, porque sería como un conjunto de normas que dicen qué se puede y qué no hacer en el espacio público. Claro, exactamente. El código, acá se le llama contravencional, en algunos lugares se le llama código de convivencia. De ordenamiento No, urbano. claro, eso es específicamente de construcción. Ok. Tiene una vinculación Ah. porque regula el código contravencional, regula algunas cuestiones de la construcción, pero en este caso se le llama código contravencional, como es acá en La Plata, en algunos lugares código de convivencia, códigos de falta. De hecho, las tres palabras se usan de la misma forma. No legisla sobre todo lo que tiene que ver con la convivencia vecinal, sino sobre algunas cuestiones específicas. ¿Qué es una contravención? Entonces planteamos una conducta transgresora. Eso, vamos a las definiciones, ¿no? Después pongámoslas en crisis, que es lo que siempre nos gusta y nos interesa poder hacer Voy a ejecutada. Pongamos eso, conducta transgresora, ejecutada por una persona o grupo de personas que puede poner en peligro algún bien público o privado también, o que perturban la vida en sociedad. Eso es una definición más de manual, ¿no? Si se quiere, de lo que es. No son delitos, esto hay que tenerlo en cuenta. Digamos, el delito está tipificado por el Código Civil o por el Código Penal, los más graves. No es un delito, en sí mismo puede alguna actitud configurar un delito y una contravención, pero no toda contravención es un delito. Esto es importante. Y bueno, y por ejemplo se ve esto en las sanciones. Las sanciones por lo general son de tipo multas económicas. Si bien en algunos casos, si alguien multado no termina pagando esa multa, en algunas situaciones puede llegar a una consecuencia de una restricción de la libertad. Pero es una situación muy excepcional, por lo general son multas económicas, ¿no? Con lo cual se afecta ese tipo de patrimonio por lo general. Eso es lo que tenemos más o menos como una definición de contravención. O sea, básicamente, ¿no? El contrato social, más allá de eso también un acuerdo de convivencia que supuestamente hacemos las personas para poder convivir en paz armoniosamente, y bueno, el Estado municipal en este caso regulando eso. No sé si ¿qué tienen para decir del código No, en es... sí? hay esto que vos decís de conocerlo, ¿no? Para poder saber si estás o no teniendo o haciendo una contravención y que implica todo eso. Por ejemplo, para las sanciones, por ejemplo, para los comercios puede haber una sanción que no es directamente económica, pero sí lo es indirectamente, como por ejemplo la suspensión, ¿no? Que te bajan la persiana y dice como clausurado, ¿no? Bueno, no es una multa económica, pero bueno, uno deja, en este caso el comerciante, deja de lucrar. ¿Cómo se calculan esas multas? Se establece lo que se llama como módulo. O sea, existe un módulo, esto lo define esto es muy común en las leyes, ¿no? Porque por la moneda, una ley no puede estar legislando un momento específico, sino un momento, digamos, constante. Entonces,
Ahora tenemos una estabilidad de la moneda hace mucho tiempo, y me refiero al peso, ¿no? El peso argentino lo tenemos del año de la convertida de 91. Pero bueno, no solamente hemos cambiado de moneda, sino que la inflación también distorsiona, con lo cual una ley no puede decir la multa es de tantos pesos, porque el día de mañana hay inflación, o cambia la moneda y hay que actualizar la ley. Entonces se establece un módulo que bueno, tiene una equivalencia. Por ejemplo, el módulo que tenemos hoy en día equivale al 2% del sueldo básico nominal inicial del personal de agrupamiento obrero de la Municipalidad de La Plata. Un número, la verdad, no sabemos cuál es, pero en base a eso se establece la multa. O sea, tal transgresión, 200 módulos, tal transgresión, 2.000, 20.000. Entonces, bueno, y ahí después, en el momento específico, el juez de falta el que determinará qué tipo de cantidad de módulos, y bueno, hay que ver cuál es la plata equivalente en ese momento. Ahora, ¿qué tipo de cuestiones son una contravención? Según el código, que la verdad el código platense hay cuestiones específicas de las ciudades, que algunas Claro. cosas son más rigurosos, otras son un poco más flexibles, sobre algunas cosas no legisla, sobre otras sí, pero en general todos los códigos abordan más o menos lo mismo. Hay muchas cuestiones respecto a la sanidad e higiene, ¿no? Son cuestiones elementales incluso, que uno no... Los residuos. Claro, está por ejemplo el tratamiento de residuos, esto que los vecinos no podemos sacar la basura en los lugares no destinados a tal fin. O sea, no puedo sacar la basura, tirarla en la calle, digamos. Supuestamente tengo un tachito, puntualmente en La Plata tenemos un horario donde funciona el sistema de sacar la basura y después, bueno, la recolección. Por ejemplo, pero hay cuestiones curiosas. Por ejemplo, que no puede haber animales en locales de elaboración. Esto para los negocios. ¿Se acuerdan que hace poquito ¿En locales salió de elaboración de comidas? Ah, gastronómico. Sí, hay lugares que habrá. Hace poquito hubo también se viralizó mucho una foto de un gatito en un mostrador de una panadería, que todo el mundo le mostraba como, ay, qué lindo, y le clausuraron el negocio a esa panadería, porque no puedes tener un gato en una panadería, menos en una como en un mostrador, digamos, donde justamente está la comida. Esas cuestiones son un poco más básicas, pero ahí ya hay algunas cosas donde ya uno empieza a ver un perfil más de clase, si se quiere, de, bueno, o estigmatización o sanción a ciertos sectores sociales. Por ejemplo, en lo que es sanidad e higiene, está prohibida lo que, según el artículo 61 del código vigente, de lo que tenemos como código contravencional. Acá en la ciudad de La Plata. En La Plata, que es la ordenanza 6147, quien la quiere leer, googlee ordenanza 6147 o código contravencional en La Plata, rapizo en Google y lo lees Así saben qué pueden y no hacer. Claro, sí, o cuando hacen algo, saber ir buscando un argumento, digamos, por si alguien te agarra en infracción. La elaboración clandestina con destino a la comercialización o al consumo industrial de productos o subproductos alimenticios. O sea, una persona que en su casa cocina un pan y lo sale a vender, el pan relleno, el famoso, está lleno, digamos, de gente que vende en la calle, o no solo en la calle, sino también sus comercios chiquititos. Está prohibido eso, según el código contravencional. Después tenemos que ver también de lo prohibido, qué efectivamente hace que no se pueda llevar adelante el Estado, digamos. Sabemos que esto ocurre, digamos, hay muchísima gente que vende en la calle la elaboración propia, pero esto estaría prohibido. El argumento es por cuestiones más de salubridad e higiene. Claro, No. porque el Estado no verificó en qué condiciones Exactamente. se hizo. De hecho, ahí una cosita, Sí. el tema de los alimentos es todo un tema, porque tampoco el Estado habilita cualquier cosa. Entonces es muy difícil insertarse a trabajar con la elaboración de alimentos, porque hay un montón de requisitos que a veces no se ajustan para pequeñas cocinas y ese tipo de cosas. Pero también, por ejemplo, en lo que es sanidad y higiene, hay cuestiones que uno dice, ¿cuál es el sentido? Por ejemplo, no se puede lavar el auto en la vía pública. Ah, O sea, o tenés garaje y lo lavas dentro y después, bueno, tenés se que te limpiar inunda el garage. Sí, o un patio interno, o bueno, al lavadero y pagar los 200 como muy barato, 300, 400 pesos. ¿Y qué implica ¿Qué te no sale? poder? Y O sea, implica que no. O sea, lo la gente podrías lava el hacer. auto, Si no lo podés hacer, si lo supuestamente haces te y- agarra un inspector del municipio lavando Y te ve en la lavando el puerta de tu auto. casa, te tiene que meter una multa, digamos. No hay inspectores mirando eso, pero bueno, son las cuestiones también un poco anticuadas en un punto, o inentendibles también de este tipo de en este caso una ley, sino una ordenanza. Pero también, por ejemplo, el desagüe de piscinas en la vía pública.
El pelo pinchos. Tengo mi pelo pincho en el patio delantero y la saco el agua a la calle. Tampoco lo podríamos hacer ahora que se acerca la temporadita de verano. Me imagino entonces con todo el clima que está habiendo en la sociedad, en la ciudad de La Plata, ¿el código contravencional va a estar un poco más complicado más adelante o va a estar un poco más libre? Va a ser un poco más libre. Va a estar un poquito más complicado. Pero ahora nos vamos a meter un poquito en eso. De a poquito vamos viendo porque yo ahora estoy diciendo cuestiones inocentes, curiosas. Pero ya empezamos a ver cuestiones como, bueno, algunas, el ruidos molestos, por ejemplo. Esto ha generado muchos conflictos. Quien anda por centros culturales, por boliches, también sabe. Muchas peleas a partir de los ruidos molestos. Sí, uno es vecino de esos lugares también. También, a partir de los ruidos molestos, conflictos que muchas veces terminan en bueno, justamente la peor manera. De la peor de las maneras. En La Plata, por ahora está permitida la pirotecnia, pero bueno, hay todo un circuito dentro del circuito legal. Digamos, esto también es una discusión que por el momento no está planteada, pero ya hay municipios dentro de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que han prohibido la pirotecnia directamente. Esto todavía aquí en la ciudad no, pero sí está muy limitado, supuestamente está bastante regulada la venta. Después ya hay cuestiones que nosotros hemos tratado muchas veces, o alguna que otra vez, el tema de la ordenanza para los centros culturales. Sí. Bueno, ahí también, según que todavía no está, hay un proyecto ahí que está demorado, justamente hay una parte que regula todos los espectáculos públicos donde a priori los centros culturales, o al menos los que conocemos, que son alternativos, autogestivos, independientes, están bastante por fuera de el actual código contravencional platense. Así que hay también una cuestión muy interesante. Bueno, de hecho son muy conocidos los conflictos en los centros culturales y justamente muchas veces ese conflicto que tiene una raíz política es utilizado por control urbano, la cuestión de los ruidos molestos como la forma de hostigamiento. Claro. Eso, generalmente a los centros culturales o a los espacios así alternativos se los clausura a partir de la cuestión de los ruidos molestos, bueno, y también la falta de habilitación municipal. Sí, ahí estaba viendo que, por ejemplo, un caso que estuvimos hablando, Casa Unclan, que fue clausurado, que está obteniendo también ahora una habilitación provisoria y también esos ajustes, ¿no?, que tienen que hacer los centros culturales, que quizás no cuentan con mucha estructura para poder solventarlos. Bueno. Y uno de los temas también que regule bastante es el tema de el uso de la vía pública y los lugares públicos para la comercialización, donde hay bastantes restricciones. Por ejemplo, muchas veces, hace poquito hubo una nueva compañía, por lo menos aquí en La Plata, compañía de celular, ahí enfrente del pasaje de Ardo Rocha, haciendo publicidad en tiempo largo. No sé si contó con habilitación municipal, pero debería haberla tenido. Y no solo eso, sino que es un trámite bastante engorroso, porque en principio, por ejemplo, la ocupación de la vía pública con mercaderías o muestras con propósitos comerciales sin un permiso está prohibida. O sea, nadie puede instalar una mesita en una vereda, comercializar. Ahí está el debate con los manteros, por ejemplo, una mesita o una manta, no en el piso. Y también aquí en La Plata por el momento la venta ambulante no está prohibida en sí misma, sino que por ejemplo sí está prohibida la venta ambulante por un espacio de tiempo superior por fuera de lo razonable, dice la ley. No, hay que interpretar. ¿Qué significa eso? Y no sé, 8 horas, no sé, 20 horas. minutos, no sé, depende de la gente, no sé quién lo determina. Y tampoco utilizando vehículos, por ejemplo. Ir vendiendo el famoso autito que pone los altoparlantes y anuncia el circo que llega a la ciudad está prohibido según este código. Y el que vende huevos o junta a los lavarropas. Y tampoco el famoso patrona ese, claro, no lo podría estar haciendo, al menos por esto. Porque hay un debate todo, que ahí nos vamos a meter un ratito. Esta cuestión que muchas veces nosotros lo hemos visto con la gente que hace venta en el centro platense, en 7, en diagonal 80, que muchos de ellos argumentan, dicen, no, yo no soy un mantero, soy un vendedor ambulante. Porque bueno, el mantero está prohibido, el vendedor ambulante no. Aquel que está ambulante, digamos, el que va moviéndose. Sí, me quedé pensando en eso de las publicidades y cuántos candidatos, creo que todos los candidatos tienen un camioncito, o en las elecciones tenían un camioncito diciendo su nombre y sus propuestas, con un altoparlante gigante, que también, bueno, sobre todo en el centro de la ciudad, porque es como el lugar que más les interesa aparentemente. Bueno, y ahí vamos, artículo 153, por ejemplo, lo tenemos acá, lo punteamos un ratito antes.
realización de publicidad o propaganda por cualquier medio o colocación de anuncios o carteles sin permiso previo. O sea, esto es propaganda, ¿no? Cuando es proselitismo político es una propaganda. Habría que pedirle, por ejemplo, no sé, me imagino, el día de mañana los municipales van a protestar a la puerta de Garro y que decirle, Garro, ¿me dejás pegar un cartel que va a anunciar que te voy a movilizar? Que presentás algo Claro. en mesa de entradas, Sí. solicito pegar un cartel en tal lado, Exactamente. y él te los... ¿En cuánto tiempo se Sí, expediría? o sea, esto es, nosotros conocemos, digamos, casos que cada tanto sale una denuncia de un grupo de gente de una organización social, un partido que estaba fichando y llegó control urbano, los hostigó, le sacan los materiales. Está prohibido eso, así que justamente, bueno, actúa bajo la ley, supuestamente ahí. Solamente te pueden incautar los materiales, no te pueden llevar detenido como ha pasado alguna que otra vez. Son muchísimas las cosas que regula, queríamos nombrar solo algunas para justamente con este pantallazo meternos en lo que está pensando el gobierno municipal, el gobierno de Cambiemos como reforma. Nosotros me acuerdo cuando hicimos el balance de las elecciones dijimos cuál va a ser la agenda principal de Cambiemos el año que viene, va a ser la modificación del COU. Digamos, lo es, del Código de Ordenamiento Urbano lo es, pero con lo primero que salieron fue con esto, con la modificación del Código Contravencional, es algo que empezaron a elaborar luego de las elecciones, lo Sí, el presentaron. 27 ya salió en el diario. Ujú, A 2 exactamente. días, el 27 de octubre ya estaban diciendo vamos por esto. Y bueno, quien está justamente encargado como el impulsor o la cara visible de esta reforma es Oscar Negrelli, que no es concejal, así que es raro ese rol que está cumpliendo. Él es el titular de lo que es la administración del fondo educativo, ese fondo que tienen los municipios, pero también ahora le dieron un cargo específicamente para, digamos, organizar toda esta cuestión de la modificación del Código Contravencional. Y es muy interesante, queremos compartir unos audios, diferentes entrevistas que le estuvieron haciendo en estos últimos días, donde clarifica un poco, por un lado, cuestiones específicas, pero también una cuestión bastante general. Fundamentalmente lo que planteó el intendente Garro en la reunión de gabinete post elecciones fue que él quería que fuertemente en la agenda municipal del año que viene estuviese volver a poner en escena el debate sobre la regulación del uso del espacio público. Nosotros venimos arrastrando hace mucho tiempo una destrucción de los organismos de control o de regulación del espacio público en La Plata, y la verdad que en los últimos años se ha hecho moneda corriente esta situación que del espacio público se abusa, no se usa, y podemos pasar de las situaciones más, digamos, que mayor empatía pueden generar, como aquellas situaciones de pérdida de trabajo, de alta vulnerabilidad, que termina dando esta situación de los llamados comúnmente manteros, a donde sectores que terminan sacando un beneficio o un rédito del abuso del espacio público. Entonces lo que nos indicó el intendente es trabajar fuertemente en la revisión del Código Contravencional, tomar algunas experiencias exitosas, como puede ser el caso de Mendoza o el caso de Mar del Plata en algunos aspectos, y de cara a la comunidad trabajar fuertemente en esto. Este tema tiene, de acuerdo a lo que nos planteó el intendente, en el año 2018, ¿por qué el año más fuerte? Porque justamente es un año de gestión y un año donde uno sabe que implementar este tipo de medidas más allá del consenso previo tiene después, digamos, una primera etapa de mal humor social, porque a nadie le gusta que le digan esto no, o hasta acá llegaste, pero seguramente estamos muy confiados en que el segundo semestre del 2018 y ya el 2019 vamos a tener un funcionamiento que tienda más a una ciudad de características normales en términos de lo que debe ser la convivencia urbana. Bueno, ese era el testimonio del panorama general que daba Oscar Negrelli. Él fue diputado provincial mucho tiempo. Además del cargo que tiene dentro del municipio, es el presidente de la coalición cívica a nivel provincial. Un hombre que viene de lo que era el ARI, y bueno, de ahí viene el traspaso a lo que luego fue la coalición cívica. Ahí da un panorama general donde clarifica, bueno, el año que viene es un año de gestión, no hay elecciones, vamos a avanzar fuertemente con algunas modificaciones que capaz no van a gustar mucho, pero que bueno, digamos, es también el mandato que ellos dicen tener, bueno, también el espaldarazo que le dio el resultado electoral de hace poquito tiempo. Sí, es interesante esto que dice, el espacio público se usa y no se abusa, que tiene que ver con todo esto que hablábamos y que venimos diciendo, de este avance, que tiene que ver con recortar lo público y estandarizarlo, ¿puede ser? Sí, sí, y ahí es interesante ver, va por fuera del Código Contravencional, qué va a hacer Cambiemos con, por ejemplo, las plazas y otros espacios públicos o edificios públicos.
En Capital Federal hubo una política de enrejamiento sistemático y privatización de los espacios públicos, habilitando bares en plazas, en espacios recreativos. En estos 2 años, y tampoco lo había hecho Bruera, cosa que sí había hecho por ejemplo Scioli, o había hecho La Nación o la Universidad Nacional de La Plata, fue no se hizo el enrejamiento de espacios públicos. No hay enrejamiento de plazas en la ciudad, no se enrejó el municipio, que es algo que muy posiblemente sea el año que viene, pero por el momento no está. Hay un vallado. Los edificios provinciales sí. Claro, esto le digo, sí lo hizo la provincia, sí lo hizo Scioli, se enrejó casi todo, se enrejó el Teatro Argentino, que hubo un conflicto bastante grande, se enrejó la UNLP, se enrejaron muchas facultades, o sea, nación y provincia se han avanzado con el enrejamiento, que el enrejamiento es la restricción del espacio público justamente. El municipio por el momento no lo ha hecho. Evidentemente generaría mucho más conflicto el enrejamiento de una plaza que del rectorado o de gobernación, por ejemplo. Pero bueno, por el momento no se ha hecho. Hay que ver qué hace, sobre todo porque el espejo, el reflejo constante de todas las administraciones que cambiemos es la gestión municipal de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, habría que ver qué es para Negrelli y para la gestión el abuso del espacio público, ¿no? Si capaz que son trabajadores buscándose la vida en la calle, es el osito de Plaza Moreno que por la foto. Claro. ¿Qué es el abuso del espacio público para ellos? Y los cortes de calle también. Tenemos el caso de que se han llevado a la ley a un par de manifestantes por estar cortando la calle, interviniendo en lo público. Exactamente, ahí introdujiste otro fragmento de Negrelli al respecto de todo esto que quieren reformar. La idea sí es apuntar a una regulación que cuando hablamos de regulación no estábamos diciendo prohibir la protesta callejera, sino tener lo que se dice justamente normas de convivencia, que es decir, bueno, va a haber una protesta callejera, pedir el permiso, ver si esto se puede cortar una sola mano, se van a cortarse las dos manos, cuál es el motivo de la protesta, hacia dónde se va a dirigir la protesta, cuál va a ser el recorrido de la protesta. Y esto que nos permita a nosotros, en los días previos también, poder avisar a los vecinos de La Plata, porque yo creo que alguien que proteste tenga como objetivo que otro convecino, conciudadano, se clave 3 horas en una esquina de la ciudad, me parece que no es el objetivo. La protesta. Más claro, échale agua. Bueno, Negrelli quiere que le presentemos todas las notificaciones para decir dónde marchar, cómo marchar, cuánto tiempo hacerlo, y piensa solamente en ese ciudadano que se está quejando, que puede ser también, yo sigo insistiendo, con la quejosa de Nordelta. No lo dijo todavía, habló de el preaviso, pero no habló de la habilitación. No habló, por lo menos en este fragmento y en lo que escuché, decir, para hacerse una protesta debe ser avalada por el municipio. Igual hay el código de Patricia Bullrich, el código nacional, que quedó ahí en un limbo, plantea algo bastante similar, y este año el municipio, sí, esto lo hizo el Consejo Deliberante, emparchó una de las ordenanzas prohibiendo el uso o en realidad la quema de neumáticos en manifestaciones sociales, también argumentando más que nada una cuestión medioambiental, de sanidad, de higiene. Así que bueno, hay ahí sí un atisbo de un endurecimiento con el tema de las protestas sociales en la Ciudad de La Plata, que hay muchas protestas que son específicas del municipio, y después bueno, el municipio tiene la suerte, entre comillas, de estar en la capital provincial, y hay muchas manifestaciones que no son específicamente contra el municipio, sino contra la provincia, el mismo signo político igualmente, cambiemos, pero que bueno, es una ciudad muy conflictiva en ese sentido, donde hay manifestación muy fuerte, hechos también de delincuencia, o hechos, por ejemplo, esta última semana que hubo un homicidio en Ringlet, hubo un atropellamiento de 4 personas en homicidio, generan también rápidamente manifestaciones populares, que bueno, justamente es lo que quiere regular el gobierno. Hay muchas manifestaciones incluso que son espontáneas o que es inmaterializable el preaviso. Claro, y también una cosa, vos decías hoy, bueno, que en realidad Negrelli decía hoy que bueno, es un año, el que se viene es un año de gestión y por ende también de profundización de este tipo de políticas, y esa profundización de políticas genera también la profundización de muchas luchas, ¿no? De organizaciones o del movimiento feminista también saliendo a la calle y ocupando esa esfera pública que quieren privatizar todo el tiempo, y además normalizar, me sale decir, o estandarizar. Como, no sé, pienso en la ciudad autónoma y en esto que decís, Facu, en esto de estandarizar todo y que todo tenga un lugar. Yo no sé si han visto esas
esas especies de conos que hay, que achican las calles. El otro día había una ambulancia y no podía pasar, por ejemplo. Entonces, no sé para qué se utiliza cada cosa y cuál es esto del rol de lo medioambiental, de todo este tipo de cosas que terminan siendo como argumentos que en realidad son políticos. Y otro de los temas muy tensos que va a haber es el tema de los manteros, de los trapitos, de los cuidacoches. Son 3 categorías diferentes. Bueno, el trapito y el cuidacoche es lo mismo, otra forma de llamarlo, pero no es otro rol que cumple, otra dinámica en la cual se trabaja. Particularmente con cuidacoches todavía no hay un planteo clarito, pero sí con manteros, no solo clarito, sino bastante duro. En el tema de vendedores ambulantes o manteros, ¿la idea es tolerancia cero? Erradicación absoluta. ¿Erradicación absoluta? Del mantero. ¿No es una erradicación del centro para ubicarlos en algún lugar, en algún espacio donde se pueda haber venta ambulante? Lo que pueda ser un nucleamiento en un espacio cerrado tipo feria, sí. En las afueras de la ciudad, podría ser una alternativa que estamos evaluando. Los dueños de la ciudad son los vecinos, no los manteros. Ahí estaba el testimonio de Negrelli, en este caso era una nota del Día TV, erradicación absoluta. Erradicación es una palabra muy fuerte. El decreto de aniquilamiento me suena el del 75, del Operativo Independencia. Duras las palabras. Hasta ahora el gobierno municipal muchas veces quiso desalojar a los manteros de calle 7. Tiene hoy en día ya argumentos, o sea, no es que no tiene una ordenanza que no le permite desalojar a los manteros. La tiene, pero bueno, ahí hay un conflicto que es muy complejo de resolver. Porque, digamos, sobre todo si se empeoran las condiciones económicas de la ciudad, mucha más gente se va a ver necesitada a salir al comercio informal, a trabajar en la calle, con lo cual es muy complejo. Y también, digo, el sesgo de clase a los intereses. Porque, por ejemplo, a ver, ¿es ilegal el mantero? Bueno, pongámosle, si nos ponemos en términos legalistas, sí es ilegal. Son ilegales también los arbolitos, la venta, la comercialización de dólares o el cambio de billetes en la calle, en cualquier otro lugar. Lo único que lo puede hacer son los bancos, son las casas de cambio oficiales. Sin embargo, a la vista de todos, y gente que cumple muchos intereses políticos, que juega con los gobiernos, vende dólares, vende plata o cambia pesos por dólares a la vista de todos. Y yo nunca he visto un operativo de control urbano contra los arbolitos. En el medio del centro. Exactamente, y es histórico, vienen mucho más atrás de los manteros. De la devaluación de Duhalde ya arrancaron y los tenemos ya 15 años, más o menos, a los arbolitos ahí en calle 7. Nunca pasó nada, con lo cual hay una cuestión clasista, digamos, no se está apuntando al comercio informal porque sí, digamos, sino a un sector específico. Y eso es alarmante y bueno, va a generar también mucho conflicto el intento de avance. Sí, también yo he visto por el centro muchos, o sea, hace un par de años no se veía tanta gente ocupando el espacio y vendiendo distintos productos desde, no sé, hay muchos puestos de frutas, de verduras, hay muchos puestos de algunos productos, de algunas ropas, que tienen precios que son bastante económicos y que antes no se veía tanta gente ahí en la calle vendiendo sus productos en una esquina y ahora cada vez son más y eso tiene que ver con la economía también y con cómo estamos. Facu, ¿de dónde es la entrevista a Negrelli? No, este audio último específico fue en el Día TV y después otros han sido diferentes intervenciones que ha tenido en estos últimos días. Ha sido bastante demandado justamente porque es algo que interesa mucho, no solo a los medios, sino a la gente del común que se puede estar reformulando y sobre todo a aquellos sectores que van a estar siendo perjudicados o afectados por esto. Después hay 2 medidas puntuales que son un calco y copia de lo que ya ocurre en la ciudad de Buenos Aires. Una va a ser el sistema de scoring. Esto es para el tema de vos, Rama, que tenés moto. El sistema de scoring. Nosotros, hoy lo que funciona es vos cometés una falta, una multa, pagás. Pagás todo el tiempo, digamos. O no, pero bueno, pagás. Una falta muy grave, te pueden llegar a retirar la licencia. En Buenos Aires funciona un sistema de scoring que significa que vos, por ejemplo, hay como un catálogo de el tipo de multa y la cantidad de puntos. Entonces, no sé, cruzar en rojo, tantos puntos. Cruzar en amarillo, tantos puntos. No sé, manejar sin licencia, tantos puntos. Cuando uno llega a una determinada cantidad de puntos, te mete una multa, no solo una multa económica, es una multa más grande, o en otro caso una suspensión de la licencia, y en el caso más grave el retiro de la licencia. Entonces ese sistema de scoring lo están analizando
de qué manera ser esa puntuación y cómo implementarlo en la ciudad, pero es lo que se viene. Muy bien, yo por ahora no tengo ninguna multa, así que... Va zafando. Así que, bien. pero bueno, el tema es que uno puede sumar multitas pequeñitas y terminar con el quite de la licencia. Y sí, algo muy fuerte que hay que ver cómo impacta es el tema de los buchones. Y ya vamos cerrando con esto. ¿Qué es Apa, esto? Escuchémoslo. Estamos analizando cómo está funcionando esta aplicación tecnológica en Cava respecto a que el vecino que se encuentra ante una situación irregular pueda denunciarla. Esa denuncia obviamente es anónima porque el documento de la denuncia se transforma en la foto que el vecino envía, y sí darle categoría a eso de falta y de comprobación de falta, porque generaría una mayor celeridad en que en este caso el Estado municipal o el Estado provincial, si así lo amerite, pueda tomar cartas en el asunto. Nos parece que es una experiencia que debe ser analizada porque lo que tenemos hasta ahora como información que nos brindan la gente de Cava es que es una alternativa posible. Ahí estamos. Salir cada uno que tenga preparado su celular con la función cámara, donde ve a alguien cometiendo alguna contravención, y sobre todo si le tenés bronca a la persona que está cometiendo la contravención. Fotito, habrá en la idea una web donde uno sube la fotito, describe, un WhatsApp. Etiquetás a tu enemigo. y ahí tenés, claro, ahí le das elementos a la justicia de faltas para que, bueno, avance en algún tipo de... Una guerra de vecinos y vecinas terrible se va a armar. Sí, es tremendo, es como un capítulo de Black Mirror bastante Tal bastante cual. espeluznante. Sí, sí. Tal Y cual. también esto, ¿no? Que hoy hablábamos de este discurso de reforzar la presencia del Estado en la calle. Ahora el Estado tiene múltiples formas y reforzarla implica, no sé, generar una complicidad con un vecino y que ese vecino sea quien buchonee a su otro vecino porque está lavando el auto en la calle, por Claro. ejemplo. Así que... Sí, ahí, y bueno, hasta acá lo que se está proponiendo, sí hay que prestarle atención como va a seguir algunas declaraciones que tuvo Negrelli respecto a la justicia de faltas. O sea, así como hay justicia nacional, juzgados federales, la justicia provincial, hay un juzgado de faltas que son jueces que tienen jurisdicción municipal, que son los que aplican este tipo de sanciones, que muchas veces para una contravención puede aplicar de 200 módulos a 2000 módulos, a 20.000, es libre decisión del juez. Lo que está marcando el municipio es que hay un descontento con que generalmente se aplican las sanciones más bajas, con lo cual dicen que quieren rearmar bastante la justicia de faltas, sacar a unos cuantos jueces, poner a otros, así que bueno, hay que ver un trasfondo que seguramente se nos escape hoy en día, que posiblemente si esto avanza el año que viene se pueda visibilizar un poco más. Y queda pendiente un proyecto que presentó este año el bloque del Frente para la Victoria Nacional y Popular, el de Nano Cara, Saintud, que es el tema de tipificar como una contravención el acoso callejero. Hay una discusión por un lado si eso también cómo se ve dentro del Código Penal, las cuestiones del acoso, por lo menos, porque bueno, un concejal solamente puede legislar en cuestiones de Código Contravencional. Había un planteo del Frente para la Victoria de justamente el acoso callejero, ponerlo como una forma de contravención. Así que bueno, ese debate igualmente fue un proyecto que quedó en la nada. Intuyo yo que en el contexto de discusión de todo el proyecto nuevamente va a aparecer eso sobre la mesa. Bien, Facu. Bueno, ya interesante. escucho, señor, señora, no solamente hay cervecerías en la Ciudad de La Plata, sino que se viene una La política- reforma barberías. a un La código. política del buchón. La política del buchón, la política de bueno, avisá si me vas a hacer un corte. Claro, y- quizás si la cirujana de Nordelta hubiese sacado una foto a esa gente tomando mate. en la- una reposera. ¿Ves la que todo podría- tiene que ver con todo, La evidentemente? podría haber, sí, tranquilamente, le podría haberle hecho una contravención. Podría haber ayudado a la sociedad para una contravención. Así Bueno, es. somos irónicos, obviamente, y se nos ha terminado la primera hora. Se nos terminó la primera hora y ojo con reforzar la presencia del Estado. Ahora volvemos con Avispón Gitero.